nuevo encuentro con nuestros egresados estará el profesor Jaime Gallego Marín. Él es ingeniero químico puro de la universidad y viene con un doctorado que ahora nos va a comentar de qué estilo es. Jaime, muchas gracias por aceptar esta conversación. No, profe, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nuestra idea es que vamos a contarles a los colegas tuyos y nuestros y a toda la audiencia en qué han consistido los estudios. ¿Dónde estudiaste la primaria y el bachillerato? La primera del bachillerato en Jardín, Antioquia, que es... Jardineño. Sí, señor, de Qué donde bien. son mis padres, que viven actualmente todavía allá. Todavía viven en Jardín. Después de terminar el bachillerato, trabajé un año en Río Sucio, Caldas, Sí. vendiendo huevos. Y ya después de ese año empecé la universidad. Y bueno, y decidido desde un principio por la química. No, señor. Ok. Digamos que me motivaban muchas áreas, por ejemplo, las ingenierías, me motivaba la matemática, me motivaba la física, incluso alguna vez pensé estudiar Derecho. También. Sí, señor. Pero a la final, pues, me decidí por química como primera opción y pasé. ¿Y bueno. cómo fue ese periplo por la química, la ingeniería, el derecho? La verdad es que no me recuerdo muy bien, pero realmente las ciencias puras, digamos que sí me llamaban más la atención que las otras ciencias. Asuntos del colegio, pues influencia de los profesores del bachillerato, ¿o qué? Yo pensaría que sí, por el lado de ciencias tuve una profesora que era la profesora de física, que nos influenció bastante en la parte de ciencias. Sí, Entonces por eso también me llamaba la atención la física. sí. Bueno, ¿y por qué química? Se llama química pura, pero aquí se dice química aplicada. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué? Digamos que la diferencia que se le ha dado normalmente entre la química y la ingeniería química, que podría llamarse más a los procesos industriales donde se usa la química, Sí. en la parte de la química pura es donde intentamos entender los fenómenos y los procesos desde la parte básica, Sí. ¿cierto? Entonces digamos que esa es como más la diferencia. Entonces nosotros como químicos en la Facultad de Ciencias Exactas lo que intentamos más es entender los procesos desde el punto de vista más básico y fundamental de la ciencia como tal. De la ciencia. Bueno, y ese paso a la universidad fue como directo desde cuando decidiste dejar de vender huevos, o era que ya habías presentado a la universidad y no habías pasado, o qué? Fue directo. Ya cuando decidí, digamos, cuando salí del colegio quería seguir estudiando, de pronto las facilidades no las tenía en ese momento, tanto económicas y como tampoco estaba muy bien ubicado como joven en esa época. Ya después de ese año que estuve trabajando, pues ya ahí sí me presenté a la universidad. ¿Eso fue Y qué año? En el 2002 entré a la universidad, o sea que me 2002. presenté en el 2001. Correcto, El examen de admisión lo presenté en la sede de Andes magnífico. y ya pues... Bueno, y esa ansiedad que va dando venirse de un municipio a esta ciudad que es, con esta fama que ha tenido de ser tan complicada, tan violenta, a una universidad pública donde la fama también cuenta en los municipios, ¿cómo fue ese paso? Pues digamos que de todas maneras, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, tuvimos la experiencia de participar en un semillero de matemáticas, que era el semillero de la universidad, pero lo dictaban en Jardín. Eso. Y yo hice ese semillero. Y con la ayuda de la profesora que nos orientaba, que era una profesora del colegio y tenía contactos con las universidades, digamos que la imagen nuestra de la universidad no era una imagen mala, No era era. una imagen muy buena, Ajá. todo lo contrario. Ya con respecto a la ciudad, sí es un cambio bastante drástico, Duro. muy difícil. Porque venir de jardín que es organizadito, bonito, ¿cómo le dicen? Con una sala con no sé cuántas sillas No sé. al parque. Esa es una belleza. Y realmente yo vengo del campo, de una finca, entonces también el choque era un poquito más difícil todavía. De finca cafetera. De finca cafetera, sí. Sí, hacia aquel lado de jardín. En este momento estamos en una finca en Verdún, pero en ese Verdún. entonces vivíamos en una finca en La Casiana, Correcto. Ah, los papás siguen allá en Sí, la señor. finca en Verdún. en Verdún. ¿Cuántos hermanos son? 6, 6. 4 hombres y 2 mujeres. Todos dedicados a estudiar. De todo un poquito, sí señor, pero sí, realmente todos. Mi hermanito menor terminó el antepasado, zootecnia aquí en la universidad también. Ya. ¿Vos sos cuál? ¿El tercero, el primero, el segundo? ¿Qué? El cuarto. El cuarto, ¿ah? Todos son mayores ya. ¿Y todos estudiaron en la universidad o no? No señor, mis 2 hermanos mayores son policías, Sí. luego mi hermana mayor es administradora y ya sigo yo. Mi hermanita menor es regente de farmacia aquí en la universidad y mi hermanito ya el menor de la casa es zootecnista. Bueno, yo vi aquí en estos datos que concursaste con la convocatoria de Colciencias para hacer doctorado. Sí señor. ¿Por qué te fuiste capaz de presentarte a la convocatoria de Colciencias? A un Digamos- desafío que era estudiar en Francia y estudiar en Medellín. Durante el pregrado en química y en general en la facultad, bueno, y en muchas otras facultades también tenemos la oportunidad de hacer investigación durante el tiempo que estamos haciendo el pregrado. E Sí. incluso una de las formas de terminar el pregrado como trabajo de grado es un trabajo de investigación en un grupo de investigación.
Entonces yo me vinculé al grupo de investigación cuando estaba en quinto, sexto semestre con el profesor Fanor y digamos que allá fue donde nació ya la idea de seguir haciendo investigación. Y ya él fue el que me motivó también a seguir estudiando y a hacer el doctorado. El profe Fanor y el grupo de investigación y la universidad han tenido relaciones con la Universidad de Poitiers en Francia desde tiempo antes de que yo empezara a hacer el doctorado. Sí, sí. Entonces, cuando yo estaba terminando el pregrado, ya existía la idea de que posiblemente me podrían recibir también en Francia para empezar el doctorado en doble titulación. Oíste, pero estudiar en el pregrado haciendo investigación es muy pesado, ¿no? Quita su tiempo, ¿cierto? Pero uno aprende cosas que en el pregrado no le enseñan, técnicas de caracterización, conceptos completamente diferentes, conocer gente del extranjero que vienen de visita a los grupos de investigación, se da uno cuenta la importancia de un segundo idioma, del francés o del inglés o del alemán o cualquier otro idioma. Entonces realmente, aunque es pesado porque te quita tiempo, digamos que tiene una motivación adicional. Ajá. Aparte de eso, en la universidad existe el programa de jóvenes investigadores que le da a los estudiantes una ayuda económica que de algo sirve. Magnífico. ¿Cierto? No es mucho dinero, pero a uno como estudiante de pregrado realmente le sirve bastante. Claro. Entonces también es una motivación adicional, no hay Pero- que negarlo. Y pertenecer al grupo es muy exigente, porque Fanor es un hombre muy exigente desde hace muchos años en el grupo. El grupo se llama Quirema, Sí, señor. quiere decir Química, recursos energéticos y medio ambiente. Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente. Eso aparte llevó entonces a que se fuera perfilando la química hacia proyectos de trabajo de saneamiento ambiental también. Sí, señor. Realmente el grupo ha tenido una evolución durante los años que desde que fue fundado por el profesor Fano y se ha trabajado procesos de remediación, procesos de combustibles alternativos, procesos de eficiencia energética en los procesos convencionales. Entonces realmente trabajamos de la mano de o hacer un uso más eficiente de la energía o también procesos de remediación ambiental. En este momento hay un proyecto con una empresa de Bogotá, Producciones Químicas, con quienes hemos desarrollado algunos aditivos para disminuir la emisión de agentes contaminantes durante procesos de combustión, de bueno. carbono, de diésel, bueno. Bueno, esos son dos aspectos que nos va a tener que contar después de que veamos unos mensajes, porque no podemos dejar pasar por alto los dos elementos. Uno, trabajar por la limpieza del medio ambiente, pero el otro, cómo es ese pavor que se siente para irse a otro país cuando apenas estamos en la mitad de la carrera. Ya venimos. El invitado de hoy al sello personal del egresado es Jaime Gallego Marín, un hombre de jardín. Usted le ve en su juventud y nos está contando dos experiencias. Una, cuando iba terminando su profesión, lo invitan a participar en una convocatoria de Colciencias. ¿Cómo fue la cosa, Jaime? Sí, señor. Cuando yo, como te estaba contando, al final de la carrera que empecé a trabajar en investigación, en el grupo de investigación, entonces me involucraron en unos proyectos que tenían que ver con proyectos que estaban trabajando conjuntamente con la gente de Francia, con el grupo de investigación en Francia. Entonces, Universidad de Poitiers. Universidad de Poitiers, sí, señor. En el momento que estoy a punto de terminar el pregrado, entonces me ofrecen empezar un doctorado en ciencias químicas en colaboración con la Universidad Francesa para recibir la doble titulación. Doble titulación, ¿en qué consiste? La doble titulación consiste en que empezás un doctorado acá, pasás un tiempo en Francia que se estipula en el acuerdo de doble titulación. En el caso mío fue 1 año y 8 meses más o menos en Francia. Luego terminás acá y recibís los títulos de los dos países con algunas condiciones. Una de las condiciones, por ejemplo, es hacer un resumen del trabajo de grado durante tu defensa en francés. Hacer la defensa en español con un resumen en francés. Tener un evaluador colombiano, un evaluador francés. Tener un asesor colombiano y un asesor francés. Magnífico. Y las calificaciones finales, aquí aparece una nota y allá aparece otra. Aquí dicen, Realmente, allá en Francia, en la Universidad de Poitiers específicamente, no hay notas durante el doctorado. Son seminarios en los cuales uno simplemente asiste, cumple unos créditos por asistencia y con eso... sí. Pero la tesis, que la califican al final de summa cum laude Sí, o señor. no. En Francia es una titulación que se llama 3 honorable, que es como, y aquí fue summa cum laude, que es más o menos como una equivalencia. Correcto. Sí, señor. Y eso para una persona de jardín que acaba de llegar a la ciudad, ¿cómo es ese desafío mental? Complicado, muy complejo, por muchas situaciones. Por ejemplo, la situación del idioma es muy difícil, ¿cierto? Cuando yo me fui a ir a Francia, yo había estudiado más o menos 3 semestres de francés acá, estaba en un instituto privado en Blendex, ahí por la Avenida Oriental, y también estuve en la Alianza Francesa un tiempo, y los profesores me decían, no, pues te va a ir bien, vos sabes más o menos bien francés.
pero era completamente falso. Realmente cuando uno llega allá, que se enfrenta a la vida cotidiana, a un francés de la calle, No entiende nada. No entiende uno nada, exactamente. Entonces es una experiencia bastante bonita, pero difícil. Los primeros 20 días fue algo que yo no entendía nada porque también había un problema, era que yo había aprendido un francés básico, pero no sabía nada del lenguaje técnico, por ejemplo en el laboratorio. Entonces yo no conocía el nombre de ninguna herramienta, de ningún reactor, de ningún nada. Entonces, menos mal la profesora, que era la asesora mía ya, muy paciente, con el tiempo me fue enseñando el nombre de todo y bueno, a los 20 días al mes ya estaba acoplado. ¿Pero la beca llevaba también un primer tiempo de inmersión en el idioma o no? No, señor. Un lapso, era directo a estudiar. Era directo llegando al pueblo y al otro día en la universidad, en el laboratorio trabajando. ¿Y el trato fue amable, fue o discriminatorio? Muy amable, Ya. que es algo que uno no piensa o que realmente uno aquí tiene una imagen completamente diferente de los europeos, pero también la ventaja es que la ciudad a la cual yo llegué es una ciudad pequeña, entonces digamos que el ambiente es muy diferente a lo que es una ciudad grande. Correcto. Bueno, ¿y el proyecto de tesis? ¿En qué consistió la investigación? La investigación consistía en producir nanotubos de carbono e hidrógeno a partir de etanol usando unos catalizadores inorgánicos específicos que se llaman tipo perovskita, los cuales había empezado a trabajar estando acá en el pregrado. Sí. Bueno, dijiste que nanotubos, ¿y eso que es tan raro? Nanotubos son una estructura del carbono que es bastante pequeña, ¿cierto? Pero que tiene unas potencialidades bastante grandes a nivel tecnológico e industrial. Cuando uno se imagina nano es porque es la millonésima parte de un milímetro, o sea... Sí, señor. Nada. ¿Quién O ve sea, eso? muy pequeño. Trabajando con el mundo invisible. Con el mundo invisible, pero ahora en la universidad, por ejemplo, tenemos equipos con los cuales logramos ver este tipo de materiales, ¿cierto? Sí. Entonces, hemos avanzado bastante en lo que es investigación de punta y en lo que son equipos tecnológicos. ¿Estamos a la altura de la demanda en química aplicada? Sí, señor, estamos bastante bien. ¿Aquí en la universidad y en general en el país o la Universidad de Antioquia? Digamos que lo que es la Universidad de Antioquia está muy bien equipada con respecto a ese tema. Algunas universidades del país también tienen equipos similares, pero sí, realmente la Universidad de Antioquia está bastante bien. Entonces, ante esta crisis que tenemos de contaminación en el Valle de Aburrá, ¿ustedes tienen la esperanza de alguna salida, de alguna recomendación? ¿Asesoran a Ecopetrol o qué? Esos temas son bastante complejos, ¿cierto? Sin embargo, pues se ha ido trabajando con la empresa Producciones Químicas de Bogotá. Se han desarrollado unos aditivos para combustión de combustibles líquidos, de combustibles sólidos, los cuales contribuyen a la disminución de las emisiones de contaminantes. Sin embargo, ahí está la puerta abierta para empezar a trabajar de la mano de otras empresas. Llámese Ecopetrol, llámese Argos, llámese cualquier empresa que consuma este tipo de combustibles. Bueno, ahora después de que veamos unos mensajes, vamos a responder una pregunta que tiene que ver con por qué el tratamiento diferencial al Valle de Aburrá que se está proponiendo para limpiar el aire, pero lo vemos después de unos mensajes. Ya nos vemos. Jaime Gallego Marín, jardineño, egresado nuestro, químico, acaba de llegar con su doctorado de doble titulación hace ya ¿cuántos años? Ya bastantes, 2011 me gradué. 2011, 7 añitos, y eso lleva trabajando con los grupos de investigación. La pregunta que le teníamos desde el segmento anterior era ¿por qué es factible hacer un tratamiento diferencial desde el punto de vista de producción de combustible? A Ecopetrol, por ejemplo, producir el combustible para el área metropolitana y no en general, es decir, ¿cuál es la gracia o por qué tiene que ser diferente para Medellín? Digamos que Medellín, precisamente por estar ubicado, bueno, Medellín no, el Valle de Aburrá, por estar ubicado precisamente en un valle, eso genera unas condiciones meteorológicas especiales, que hace precisamente que esos contaminantes que se están produciendo durante la quema de estos combustibles, llámese material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, en algunas épocas del año se queden encerrados en el valle por falta de movilidad de aire, ¿cierto? Entonces, cuando se propone que el combustible sea de mejor calidad, que haya una reducción, por ejemplo, en el azufre, eso lo que va a favorecer es una disminución en la emisión de contaminantes. Sí. ¿Por qué para el Valle de Aburrá? Porque el Valle de Aburrá presenta ese problema de acumulación de contaminantes que no presentan otras ciudades u otras regiones del país o del mundo, por ejemplo. Y es que es muy caro hacerlo para todo el país. Claro, eso genera unos costos adicionales. Los costos son muy altos. Sí, señor. Bueno, ¿qué queda pendiente ahora en el grupo? Es decir, ¿la tesis generó algún desarrollo tecnológico? ¿Hay un proyecto que es propiamente tuyo, donde uno puede decir, este es el sello personal de Jaime?
Pues durante el trabajo de investigación, tanto lo que había empezado en pregrado como en el doctorado, se desarrolló los nanotubos de carbono y obtuvimos una patente internacional, apoyados del Grupo de Francia. Y alguna vez entonces, que era precisamente para producir los nanotubos de carbono, entonces una vez en una reunión con una empresa nos dijeron, bueno, denos 5 kilos de nanotubos de carbono para nosotros hacer unas pruebas, y nosotros producíamos unas cantidades pequeñitas en el laboratorio, claro. Entonces nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo hacer para extrapolar esa producción de nanotubos de carbono a algo que sea posiblemente industrial? Entonces, precisamente en este momento, de la mano de otra empresa de acá de la ciudad, que se llama Indisa Hatch, estamos haciendo unos proyectos de ingeniería en los cuales estamos intentando escalar la producción de unos materiales para producir los nanotubos de carbono a escala industrial, y entonces ya como generar una masa crítica y empezar a buscar las necesidades de los diferentes actores industriales y decirle, vean, nosotros tenemos este producto, que usted lo pueden aplicar en esto, que a usted le serviría para esto. Entonces la idea es como o vendemos productos o vendemos tecnología de ese tipo de materiales para la región. Pero ya hay más receptividad entre los empresarios o no, antes era como muy escépticos, decían no, o ya hay Yo creo que más ya hay confiabilidad. bastante confiabilidad y los empresarios están dando cuenta que realmente para uno poder desarrollar cosas nuevas pues tiene que apoyar la investigación básica y la investigación aplicada. Entonces yo creo que sí puede resultar en algo interesante. Sí, ¿y al grupo cómo le ha ido ahora con todos estos recortes de presupuestos, que Colciencia ya se parece una oficina de notaría para controlar que 2 pesos sí, que 2 pesos no, pero no tiene plata? Eso se ve muy afectado, por ejemplo, en los estudiantes de posgrado, porque los estudiantes de doctorado normalmente es muy difícil que una persona se financie de bolsillo un estudiante de posgrado. Entonces normalmente nosotros tenemos estudiantes de doctorado financiados por Colciencias, ahora tenemos muy pocos financiados por Colciencias. Quién sabe este año cómo irá a estar. Igualmente los proyectos de investigación se les ha ido reduciendo el monto por los cuales uno podía aplicar. Entonces sí, realmente eso se empieza a ver en la velocidad de producción, en la velocidad, en la cantidad de estudiantes y de crecimiento, etcétera. Bueno, entonces lo que hace que vos saliste de jardín, ¿solamente te has dedicado a estudiar y a estudiar y a estudiar? ¿O hay posibilidad de ejercer algún hobby, alguna afición diferente a la ciencia? De todo un poquito, profe. Digamos que desde el pregrado uno de los hobbies ha sido la lectura. Ajá. Lectura de libros de literatura como tal. Literatura. Otro de los hobbies que tomé en los últimos años fue montar bicicleta. Y ahora dedicado a la familia. Ah, qué bien. ¿Cuántos hijos tenés? Una hija de 2 años y una ahí en proyecto. Ah, qué bien, hombre. Sí, señor. Ya va creando rancho aparte. Ah, sí. Pero claro. entonces vas a olvidar a jardín o vas a estar yendo a escoger café o qué? Otro de los hobbies es igualmente ir a la finca, coger café, cortar banano, de todos los quehaceres de una finca. En Verdún yo vi que hay una especie de cooperativa donde están haciendo el acopio del café y ya el ritmo de trabajo es completamente distinto al anterior, que era Sí, claro. cada quien secaba, cada quien limpiaba, pero ya no. Digamos que esas evoluciones, muchas de ellas se dan porque precisamente en los métodos tradicionales de limpieza del café y de beneficio del café se contaminaba mucho el agua, por ejemplo. Eso. ¿Cierto? Entonces digamos que esa centralización de los beneficios también ayuda a que las aguas residuales durante el beneficio puedan ser tratadas en lagunas de oxidación, etcétera, y ya no haya tanta contaminación. Aparte que a algunas personas pues también les facilita no tener que hacerlo ellos, sino llevarlos a una central de acopio y ahí ya se olvidan del resto del proceso. Qué bien, pero la gente, según testimonios desde la propia familia, ¿eso ha sido conveniente o ha sido Pero realmente desde la propia familia no lo hemos usado. Nosotros seguimos con el método de hacerlo de tradicional en la finca, sin embargo se cambian algunas técnicas de beneficio. Por ejemplo, en los últimos años se estaban haciendo procesos de acreditación para obtener un mejor precio del café, porque ya en Jardín y en la zona del suroeste se sacan muchos tipos de café, entonces por eso se hicieron esos procesos de acreditación. Bueno, ¿y alguna posibilidad del grupo, sea con tu investigación o con otras, para mejorar ese aspecto de la economía cafetera? En el grupo, por ejemplo, se trabajan muchos temas, por ejemplo, valorización entonces valorización, por ejemplo, de cascarilla de arroz, cascarilla de café, para obtención de carbones activos, para otras aplicaciones industriales, a la misma limpieza de aguas, para la creación de filtros de agua. Entonces realmente sí tiene bastante relación, uno le puede encontrar su relación a todos los trabajos que uno hace en la academia. Qué bien. Bueno, y si te digo que le des un consejo a es que es tu generación, es que es la misma gente que acaba de nacer. Ya voy pasando. A los jóvenes. Ya voy dejando la generación. A los que llegan a la universidad a estudiar química, ¿qué les recomendarías? Pues varias cositas. Primero, no desanimarse, porque normalmente las ciencias exactas, bueno, y en general estudiar es bastante complejo.
Quita mucho tiempo, a veces uno se aburre, a veces quiere hacer otras cosas, bueno, no desanimar eso. Segundo, estudiar un segundo idioma. Definitivamente tenemos que aprender mínimo inglés y ya muchas veces ni con el inglés es suficiente ya, o sea, inglés y otro idioma, ¿cierto? Entonces digamos que en ese aspecto y apasionarse por lo que uno hace. Si te gusta la docencia, apasionarse por la docencia. Si te gusta la investigación, apasionarse por la investigación y así sucesivamente. Si uno hace las cosas con pasión, a la final el resto de las cosas se dan por añadidura. Sentí que hacías investigación, docencia y extensión por el derecho. Sí, señor. Y además de estar en la Universidad de Antioquia, ¿hay convenios con la Nacional y con otras o no? Pues he tenido convenios con la Nacional y con la Universidad UPB, Sí. ¿cierto? Pero principalmente con la Nacional. He sido catedrático en la Nacional acá y tengo proyectos de investigación con profesores que son de la Universidad Nacional que trabajan en minas. Bueno, ahí ven cuál es el sello personal de este señor que acaba de nacer y ya tiene doctorado con doble titulación, hace investigación, docencia y extensión. Jaime, muchas gracias por estar aquí con el programa nuestro de El sello personal del egresado. Hasta la próxima ocasión con ustedes estaremos con otro invitado especial que nos contará sus puntos de vista y sus experiencias. Jaime, muchas gracias. Profe, muchas gracias a ustedes.